Confirmado. César Doroteo miente, Quique Galdiano lo destroza y revela la verdad del veto en la granja VIP y se desata el escándalo total. ¿Por qué César se negó a dar entrevistas en Escándalo? ¿Qué tiene que ver Ricardo Peralta con todo este drama? ¿Y por qué Quique Galdiano decidió vetarlos del tour de medios? Quédate porque en este video vamos a resolver todo este escándalo que tiene a la farándula mexicana dividida y que nadie se atreve a contar completo. Resulta que después de 6 horas de transmisión en vivo, sí, 6 horas donde Pepe y Teo se sentaron a hablar de todo lo que pasó en la granja VIP, César Doroteo soltó una bomba que nadie esperaba. Dijo, así sin filtro, que él se había negado rotundamente a hacer promoción con el medio Escándalo. Que cuando le tocaba su tour de medios después de salir de la granja, él personalmente pidió que lo quitaran de la lista de ese programa. Que no quería ir con los Galdiano, textualmente eso dijo. Y claro, cuando algo así sale a la luz pública, la respuesta no se hace esperar. Quique Galdiano, que no es solo el conductor de Escándalo sino que además fue parte del equipo de conducción de la granja VIP, decidió que ya era momento de poner los puntos sobre las íes. Porque una cosa es que César cuente su versión en un live de 6 horas donde básicamente tiene el control total de la narrativa, y otra muy diferente es la realidad de lo que pasó detrás de cámaras. Y aquí es donde la historia se pone jugosa, porque resulta que según Quique, las cosas fueron completamente al revés de como César las está contando. Escándalo era media partner de la primera edición de la granja VIP. Eso significa que tenían un acuerdo oficial con la producción para cubrir todo lo que estaba pasando tanto dentro como fuera del reality. No era un medio más que llegaba a pedir entrevistas por compromiso, no. Eran parte integral de la estrategia de medios del programa. Y como tal, su trabajo era cubrir a los granjeros pero también darle voz a las familias, a las parejas, a la gente cercana que estaba viendo desde afuera cómo sus seres queridos se desenvolvían en el encierro. Entonces, siguiendo esa lógica profesional, el equipo de Escándalo le pidió una entrevista al novio de Teo. Querían que César diera su punto de vista sobre el juego de su pareja, que hablara de cómo lo estaba viendo desde afuera, que generara ese contenido que a la audiencia le encanta porque añade otra capa de profundidad al reality. Es el tipo de cobertura estándar en cualquier programa de este tipo. Pero César dijo que no. Se negó rotundamente. Y no solo eso, también Emmanuel, otro de los allegados, se negó a dar la cara en ese medio. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Cuando Teo salió de la granja esa noche, tocaba hacer el tour de medios. Es parte del protocolo, todos los eliminados tienen que pasar por una serie de entrevistas en diferentes programas para hablar de su experiencia, defenderse de las polémicas, dar su versión de los conflictos. Es parte del show, parte del negocio. Y Quique Galdiano, en ese momento, tomó una decisión. Él personalmente le informó a la producción que Escándalo no iba a cubrir a Teo en su tour de medios. Que lo quitaran de la lista. Y lo dice claramente, fue él quien tomó esa decisión, no César quien se negó como ahora él quiere hacer creer. Y si quieres saber por qué este tipo de escándalos importan más de lo que parecen, suscríbete al canal porque aquí destapamos todo lo que los medios tradicionales no se atreven a contar completo. La razón detrás de esa decisión de Quique tiene su lógica profesional. Si César, la pareja de Teo, se había negado a participar cuando se lo pidieron, ¿por qué ahora ellos tenían que darle el espacio a Teo? Es una cuestión de reciprocidad en el mundo de los medios. Tú me cierras la puerta cuando te necesito para generar contenido, yo te la cierro cuando tú necesitas el espacio para defenderte o promocionarte. Así de simple. No es personal, es profesional. Pero Quique añade algo más jugoso todavía. Dice que a él le hubiera encantado tener a Teo en su programa para hacerle preguntas directas sobre su juego. Porque personalmente, y esto lo dice sin filtro, él tenía opiniones muy claras sobre cómo Teo se había comportado en la granja VIP. Pero Quique es consciente de algo fundamental, Teo nunca se hubiera prestado para ese tipo de entrevista. Y menos en un ambiente que él no controla. Porque claro, una cosa es hablar en tu propio live de 6 horas donde puedes pausar, donde puedes editar, donde tu pareja está al lado respaldándote, y otra muy diferente es sentarte frente a un periodista de espectáculos que tiene sus preguntas preparadas y que no va a dejar pasar las contradicciones. Una entrevista así lo podía haber dejado muy mal parado a Teo, y tanto él como César lo sabían perfectamente. Entonces aquí es donde se destapa la verdadera naturaleza del conflicto.
César ahora sale a decir que él fue quien decidió no ir a Escándalo, pintándose como alguien con principios que no se presta para ciertos medios. Pero la realidad es que fue Escándalo quien decidió no darles el espacio, y lo hicieron por razones completamente válidas dentro de la dinámica profesional del medio del espectáculo. Es una diferencia enorme. Una cosa es que tú rechaces una invitación, y otra muy distinta es que nunca te hayan invitado porque ya habías quemado el puente antes. Y luego está el tema de Ricardo Peralta, porque en este drama nada es aislado, todo está conectado. Ricardo, que fue el gran villano de la Casa de los Famosos y que es muy cercano a Pepe y Teo, también se negó a ir a Escándalo. Y en su caso, usó una palabra muy específica para justificar su decisión: obsesión. Según Ricardo, ese medio tiene una obsesión con ellos, con él, con Teo, con todo su círculo. Como si Escándalo se levantara todos los días pensando únicamente en cómo hacerles daño. Quique responde a esto con contundencia. Dice que si realmente hubiera una obsesión, si realmente fuera algo personal, ni siquiera les hubieran pedido las entrevistas. Ni a César cuando salió Teo, ni al novio antes, ni los hubieran invitado a eventos como los premios Bu París. Porque sí, resulta que esa invitación también se les hizo. Los invitaron oficialmente. Entonces, ¿dónde está la obsesión? ¿Dónde está el odio? Lo que hay es profesionalismo. Un medio que hace su trabajo, que cubre a todos los granjeros por igual, que genera contenido basándose en lo que está pasando en el reality, no en vendetas personales. Pero claro, es mucho más fácil para César, Teo y Ricardo manejar la narrativa de la victimización. Decir que un medio los tiene en la mira, que hay algo personal contra ellos, que por eso prefieren no darles contenido. Es una estrategia vieja pero efectiva. Te conviertes en la víctima y automáticamente tus seguidores se ponen de tu lado, ven cualquier crítica hacia ti como un ataque injustificado, como prueba de esa supuesta obsesión. Y funciona, vaya que funciona. Pero cuando alguien como Quique sale a poner los puntos sobre las íes con argumentos sólidos, la narrativa empieza a tambalearse. Quique lo dice sin rodeos: los medios son el cuarto poder. Y si ellos no quieren el eco de un medio como Escándalo, están en todo su derecho. Nadie los obliga a dar entrevistas en ningún lado. Pero entonces que no salgan después a decir que fueron ellos quienes rechazaron las invitaciones cuando la realidad es que fueron vetados por decisiones editoriales completamente justificadas. Porque al final, los que pierden son ellos, no el medio. Un programa como Escándalo va a seguir teniendo contenido con o sin Teo. Van a seguir cubriendo realities, van a seguir generando audiencia. Pero Teo y César se quedan sin un espacio importante donde pudieron haber defendido su postura, donde pudieron haber aclarado las polémicas que los persiguieron durante y después de la Granja VIP. Y hablando de polémicas, porque aquí hay que hacer un recuento para entender todo el contexto. Teo no salió precisamente como el héroe de la Granja VIP. Hubo varios momentos que generaron mucha controversia. Uno de los más sonados fue el tema de los cerditos. Esos videos que circularon donde se veía como algunos granjeros trataban a los animales de forma cuestionable. Teo y la Bea estaban en el centro de esa polémica. Las imágenes mostraban actitudes que mucha gente interpretó como maltrato animal. Empujones con el pie, caras de asco, comentarios despectivos sobre los animales. La Bea tuvo que salir a defenderse después. Dijo que todo estaba sacado de contexto, que jamás en su vida maltrataría a un animal, que lo que ella hizo fue simplemente tratar de cuidar el área donde los cerditos no podían estar. Que con su patita los quiso empujar, nada más. Pero el problema no fue solo el acto físico. Fue la actitud general. Fue escuchar a Teo decir cosas como que odiaba a los cerdos. Fue ver las caras de asco que ponían cuando los animales se acercaban. Fue esa falta de empatía con seres vivos que eran, se supone, parte integral de la experiencia de la granja. Porque ahí está el detalle. Estás en un reality que se llama La Granja VIP. El concepto es literal. Hay animales, hay granjeros, la idea es convivir con ese entorno. Si no te gustan los animales, si te dan asco, si no puedes ni siquiera tratarlos con un mínimo de respeto, entonces ¿para qué entras a ese tipo de programa? Es como entrar a la Casa de los Famosos y quejarte de que hay cámaras todo el tiempo. Pues claro que las hay, para eso entraste. Aquí había cerdos, gallinas, vacas. Si eso te molesta tanto, nadie te obligó a firmar el contrato.
Y sí, la Bea puede argumentar que los cerdos estaban muy grandes, que ella no podía cargarlos, que por eso usaba el pie para moverlos. Todo eso puede ser cierto. Pero pedir ayuda tampoco está mal. Lo que la gente criticó no fue que no pudiera cargarlos físicamente, sino la actitud despectiva, la falta de cariño o al menos de neutralidad hacia unos animales que no tienen la culpa de nada. Y sobre todo, tener la noción de que estás frente a cámaras las 24 horas del día y que la audiencia está viendo todo. Que tus acciones tienen consecuencias en términos de imagen pública. Pero volviendo al conflicto principal, hay un dato histórico que explica mucho de por qué existe esta tensión entre Quique Galdiano y el grupo de Pepe y Teo. Resulta que hace años, cuando Quique era pareja de Galo Bertín, el famoso diseñador de modas, en alguna ocasión Pepe y Teo se expresaron muy feo de ellos como pareja. Fue un comentario muy desagradable que quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron involucrados. Y a partir de ahí, la relación se fracturó. Antes de eso se llevaban X, se respetaban dentro de lo profesional, había una cordialidad básica. Pero ese comentario fue la gota que derramó el vaso. Entonces no es que Quique tenga una obsesión repentina o injustificada. Hay historia, hay contexto, hay razones personales que se mezclan con las profesionales. Pero aún así, como él mismo lo dice, fueron profesionales. Cubrieron la granja VIP como debían cubrirla. Hablaron de todos los granjeros, no solo de Teo. Generaron contenido balanceado. Lo que pasa es que cuando llegó el momento de las entrevistas uno a uno, ahí sí se plantaron. Y tenían derecho a hacerlo. Y dale like si todavía no lo has hecho, porque este tipo de análisis profundos no los encuentras en cualquier lado, y necesitamos tu apoyo para seguir destapando la verdad detrás de los escándalos. Ricardo Peralta, por su parte, tiene su propia historia de controversias. Su paso por la Casa de los Famosos fue probablemente uno de los más polémicos en la historia reciente de los realities mexicanos. Entró con expectativas altísimas. Venía del éxito rotundo de MasterChef Celebrity, donde ganó. Venía del fenómeno viral de Trío de Tres, ese grupo de comediantes que en solo 5 meses logró un alcance impresionante. Entró inflado, con mucha confianza, con todos diciéndole que él iba a ganar, que era el favorito, que la casa era suya. Y luego pasó lo que pasó. Su comportamiento dentro de la casa fue cuestionado desde múltiples ángulos. Lo de los mocos, lo de las trompas que ponía, sus vestuarios extravagantes que algunos veían como excesivos, pero sobre todo su actitud hacia otros participantes. El momento que lo marcó para siempre fue cuando intentó colgar del movimiento LGBT una discusión que no tenía nada que ver con orientación sexual. Esa frase de que ofendían a todos cuando claramente no era el caso. Ahí la audiencia le dio la espalda de forma masiva. Ricardo después explicó que estaba viviendo en una burbuja. Que el encierro le estaba afectando psicológicamente. Que entró muy arriba emocionalmente y luego lo aterrizaron de golpe, y que eso lo tenía comportándose de formas extrañas. No recuerda exactamente cómo lo dijo, pero la idea era que el reality lo había desestabilizado mentalmente y por eso sus reacciones fueron tan desproporcionadas. Y mira, puede ser. Los realities hacen cosas raras con la psique de las personas. El encierro, la presión constante, las cámaras, la falta de privacidad, todo eso cobra factura. Pero aquí viene lo interesante del análisis comparativo. Mucha gente, incluso dentro del equipo del programa, sigue diciendo que prefieren el comportamiento de Ricardo en la Casa de los Famosos que lo que hizo Teo en la Granja VIP. Y tiene sentido cuando lo piensas. Ricardo nunca le pegó a nadie. Nunca maltrató a ningún ser vivo. Sus polémicas fueron verbales, fueron de actitud, fueron de ego inflado y estrategias sociales fallidas. Pero no cruzó líneas de violencia física o maltrato animal. Teo, en cambio, tiene en su historial ese tema de los cerditos que quedó grabado en video. Tiene comentarios despectivos sobre animales que no pueden defenderse. Tiene una actitud general que a muchos les pareció soberbia o desagradable. Y cuando salió de la granja, en lugar de hacer un mea culpa genuino, se fue por el camino de la justificación y la victimización. Ese camino donde todo lo que pasó fue malinterpretado, donde los medios tienen algo personal contra él, donde él es la víctima de una narrativa injusta. Y fíjate que Teo mismo dijo algo revelador en algún momento.
Dijo que él conscientemente decidió no sacar la bandera de ser gay para defenderse en ciertos conflictos dentro de la granja. Específicamente en el pleito con Eleazar, que fue muy fuerte, y en las tensiones con Sergio Mayer, donde había insinuaciones de homofobia por lo de Dorothy. Theo dijo que no quiso usar esa carta porque había visto que a Ricardo no le funcionó. Que cuando Ricardo intentó convertir discusiones personales en ataques hacia la comunidad LGBT, la audiencia no se lo compró. La gente vio a través de la estrategia y lo castigó por ello. Entonces Theo fue más calculador en ese sentido. No jugó esa carta. Pero eso no significa que su juego fuera más limpio o más honesto. Simplemente fue más astuto en evitar el error específico que hundió a Ricardo. Pero cometió otros. Y esos otros errores son los que lo persiguieron después de salir del reality y son los que hacen que medios como Escándalo tengan preguntas legítimas que hacerle. El comentario de uno de los seguidores lo resumió perfecto. Lalo AM escribió: al Theo ya se le cayó la careta de buena onda. Y es que eso es lo que pasó. Durante la granja intentó mantener una imagen de tipo relajado, amigable, que estaba ahí para pasarla bien. Pero entre las polémicas con los animales, los conflictos con otros granjeros, y ahora este drama con los medios donde está tergiversando la verdad sobre quién vetó a quién, la máscara se está cayendo. La gente está empezando a ver qué hay detrás de esa fachada de buen chico. Y esto nos lleva de vuelta a la burrita burrona, porque en este mundo del espectáculo todo está conectado y las polémicas nunca vienen solas. Hace unos días explotó la noticia de que Momo Guzmán, quien le daba vida a la burrita burrona tanto en voz como en cuerpo dentro de la botarga, decidió renunciar. Decidió alejarse de este dúo que era prácticamente perfecto, que había logrado un éxito impresionante en muy poco tiempo. Terje Lenz y la burrita burrona eran un fenómeno. Y de repente, todo se desmorona. Wendy Guevara, que conoce muy bien a ambos y ha estado cerca de todo el proceso, rompió el silencio y dio su versión de qué fue lo que pasó. Y su analogía es perfecta, dice que es exactamente el problema que hubo en El Chavo del Ocho. Para quien no conozca la historia, hay un conflicto histórico sobre la propiedad de los personajes de ese programa icónico. Roberto Gómez Bolaños creó los personajes, escribió los guiones, produjo el show. Pero los actores que interpretaron a esos personajes, como Carlos Villagrán que era Kiko, siempre reclamaron que ellos aportaron elementos cruciales a sus personajes. Kiko, por ejemplo, decía que los cachetes inflados eran cosa de él. Que el llanto característico, esa forma tan particular de llorar, era su creación. Que la voz, los gestos, todo eso lo desarrolló él. Entonces argumentaba que el personaje no era 100% de Chespirito, que él también tenía derechos sobre esa creación porque sin sus aportaciones, Kiko no sería Kiko. Y lo mismo con la Chilindrina y otros personajes. Era una disputa legal y creativa compleja. Aquí con la burrita burrona pasa algo similar, pero con matices importantes. Terje Lenz creó el concepto. Él diseñó a la burrita, él pagó los 2,000 pesos de la primera botarga, él decidió que fuera un personaje así, con esas características. Pero Momo le puso la voz. Momo creó la personalidad verbal del personaje, los chistes, la forma de interactuar con la gente. Y aquí es donde se complica todo, porque al parecer hay un problema de derechos y de reconocimiento. Wendy lo explica de forma muy directa. Dice que Momo firmó algo, algún tipo de contrato o acuerdo donde básicamente cedía sus derechos sobre el personaje. Y que en el fondo, la burrita, o sea Momo, le tiene un odio profundo a Terje Lenz porque ya quiere que el personaje sea suyo. Quiere tener control creativo, quiere tener derechos económicos, quiere ser reconocida como co-creadora y no solo como la intérprete intercambiable. Pero aquí está el detalle que Wendy señala y que es crucial: la burrita cae bien con la máscara puesta, con la botarga. El personaje funciona. La gente lo ama. Pero cuando Momo está fuera de la botarga, siendo ella misma, según Wendy y según comentarios de muchos otros, es fea, cae mal y es pesada. En Monterrey específicamente, al parecer tuvo varios encontronazos donde la gente no la quería. Había una discrepancia enorme entre cómo funcionaba el personaje y cómo funcionaba la persona detrás del personaje. Y esto es importante porque marca una diferencia fundamental con el caso del Chavo del Ocho. En ese caso, los actores eran visibles. Carlos Villagrán era Kiko, pero todo el mundo sabía quién era Carlos Villagrán.
María Antonieta de las Nieves era la Chilindrina, pero era su cara, su cuerpo, su presencia física la que estaba en pantalla. Aquí con la burrita burrona, es una botarga. Es literalmente un disfraz que puede usar cualquier persona. Como el Dr. Simi, que fue el ejemplo que pusieron en la discusión. El Dr. Simi es una botarga que diferentes personas han usado a lo largo de los años, y nadie se pone a reclamar derechos porque bailó adentro. Entonces la posición de Terbielens es: yo creé esto, yo invertí en esto desde cero, yo puedo buscar otro intérprete. Y su posición es válida desde el punto de vista legal y creativo. Pero la posición de Momo también tiene su lógica: yo le puse la voz, yo creé la personalidad que hace que la gente ame a este personaje, sin mí la burrita no sería lo mismo. Y también es cierto. Es un conflicto genuino donde ambas partes tienen argumentos. Lo que complica todo es lo que dice Wendy sobre la personalidad de Momo fuera del personaje. Sí es cierto que es difícil de tratar, que es pesada, que en Monterrey la rechazaron por su actitud, entonces entiendes por qué Terbielens puede estar pensando que es mejor buscar a alguien más. Alguien que aporte la voz y la energía del personaje, pero que además sea agradable en el trato personal, que no genere problemas en eventos o presentaciones. Y por ahí se especuló que Momo había renunciado para entrar a la casa de los famosos. Que estaba sacrificando la burrita burrona por la oportunidad de estar en el reality más grande de la televisión mexicana. Pero fueron tantos los chismes que circularon sobre el casting de la casa de los famosos que es difícil saber qué es verdad y qué es pura especulación. Lo que sí sabemos es que si Momo entra a ese reality con la fama de ser pesada, de caer mal cuando no está en personaje, lo va a tener muy difícil. La audiencia de la casa de los famosos es despiadada. Si detectan que alguien es falso, que tiene una cara para la cámara y otra para la vida real, lo destrozan en redes sociales y en las votaciones. Hay un punto que mencionaron sobre por qué Terbielens creó la burrita burrona en primer lugar. Dijeron que él, o Momo, no está claro quién de los dos, es muy tímido en la vida real. Que no es carismático de forma natural, que le cuesta dar la cara directamente. Por eso la idea de un personaje con botarga era perfecta. Te escondías detrás de la máscara, podías ser extrovertido y loco porque no eras tú, era el personaje. Y eso funciona maravillosamente bien para gente introvertida o tímida que quiere estar en el mundo del entretenimiento pero no se siente cómoda exponiendo su cara y su personalidad real todo el tiempo. El problema es cuando esa timidez se confunde con mamonería. Cuando la gente interpreta tu reserva o tu incomodidad social como que te crees mucho, como que eres despectivo o arrogante. Y parece que eso es lo que le pasó a Momo. Que su forma de ser, que puede venir de inseguridad o timidez, la gente la leyó como actitud de diva, como pesadez. Y en el mundo del entretenimiento, especialmente en el mexicano donde la gente valora mucho la cercanía y el buen trato, eso te puede hundir muy rápido. Wendy lo dijo claramente, no le cae bien Momo. Y Wendy es alguien que generalmente es muy diplomática, que trata de llevarse bien con todo el mundo. Si ella está diciendo públicamente que no le cae bien, es porque realmente hubo situaciones que la llevaron a esa conclusión. No es que lo esté diciendo por chisme o por generar conflicto. Es su opinión genuina basada en interacciones reales. Y todo esto nos regresa al punto inicial sobre César Doroteo y el conflicto con Escándalo. Porque al final, todos estos dramas tienen un denominador común: la gestión de la imagen pública, la relación con los medios, y cómo manejas las consecuencias de tus acciones cuando estás en el ojo público. César y Teo decidieron cerrar puertas con ciertos medios. Pueden tener sus razones personales para hacerlo. Pero entonces que no salgan después a mentir sobre quién cerró la puerta primero. Si tú te niegas a dar una entrevista cuando te la piden, no puedes después decir que fuiste tú quien rechazó el espacio cuando te lo ofrecieron para tu tour de medios. Eso es manipular la narrativa. Es intentar controlar cómo te percibe tu audiencia, pintándote como alguien con principios que decide dónde sí y dónde no aparecer, cuando la realidad es que te vetaron porque quemaste el puente antes. Y esto es importante señalarlo porque en la era de las redes sociales, de los lives de 6 horas donde puedes contar tu versión sin interrupciones, es muy fácil construir narrativas alternativas. Es muy fácil ser el héroe de tu propia historia. Pero cuando hay gente como Quique Galdiano que estuvo ahí, que conoce los hechos de primera mano y que decide salir a contar la verdad, ahí es donde esas narrativas se desmoronan. Los medios,
como bien dice Quique, son el cuarto poder. Y sí, han cometido errores históricamente, han sido amarillistas, han exagerado, han manipulado. Pero también son necesarios para mantener un balance. Para que las figuras públicas no puedan simplemente decir lo que quieran sin rendirle cuentas a nadie. Y cuando una figura pública como César o Teo decide que no quiere tratar con cierto medio, está en todo su derecho. Pero que asuman las consecuencias. Que no se quejen después de que ese medio no los defiende o no les da cobertura positiva. Porque esa es otra cosa. Muchas veces estas figuras quieren que los medios solo hablen bien de ellos. Que solo muestren su lado positivo. Y cuando un medio hace su trabajo periodístico de verdad, de señalar las contradicciones, de hacer preguntas incómodas, de mostrar los videos donde su comportamiento no fue el mejor, ahí sí gritan persecución, obsesión, que todo es personal. Pero no lo es. Es simplemente periodismo haciendo lo que debe hacer. Y mira, al final del día, estos conflictos importan más allá del chisme superficial. Importan porque nos muestran cómo funciona realmente la industria del entretenimiento. Nos muestran que detrás de los personajes que amamos en pantalla, detrás de las risas y el entretenimiento, hay negocios, hay contratos, hay egos, hay disputas de poder. Hay gente que gana y gente que pierde. Hay versiones contradictorias de la misma historia. Y nuestra responsabilidad como audiencia es ser críticos, no tragarnos todo lo que nos dicen, buscar múltiples fuentes, entender el contexto completo antes de formar nuestras opiniones. César, Doroteo y Teo pueden seguir diciendo que ellos rechazaron a Escándalo. Pueden seguir construyendo esa narrativa en sus plataformas donde tienen control total. Pero ahora ya existe la versión de Quique Galdiano en el registro público. Ya existe su explicación detallada de por qué tomó la decisión que tomó. Y la gente puede comparar ambas versiones y decidir cuál le hace más sentido. Lo mismo con Terb-Yelens y Momo. Pueden seguir en su disputa legal y creativa sobre quién es el verdadero dueño de la burrita burrona. Pueden llevar eso a los tribunales si es necesario. Pero la audiencia ya vio que el personaje puede funcionar o no funcionar dependiendo de quién esté detrás. Ya escuchó los testimonios sobre la personalidad de Momo fuera del disfraz. Ya tiene información para decidir a quién apoyar en este conflicto. Y todo esto, todos estos escándalos y conflictos y versiones contradictorias, es parte de por qué la farándula mexicana es tan adictiva de seguir. Porque no es solo entretenimiento superficial. Es drama real, con consecuencias reales, con gente real cuyas carreras y reputaciones están en juego. Es un recordatorio de que la fama tiene un precio, y ese precio incluye tener que responder por tus acciones, tener que manejar las consecuencias de tus decisiones, y no siempre poder controlar la narrativa por más lives de 6 horas que hagas. Así que ahí lo tienen. El verdadero escándalo detrás del agarrón de César Doroteo con el conductor de La Granja VIP. No es solo un intercambio de acusaciones en redes sociales. Es un conflicto más profundo sobre honestidad, sobre cómo se manejan las relaciones con los medios, sobre las consecuencias de cerrar puertas y luego querer hacerse la víctima. Es sobre mantener la coherencia entre lo que dices y lo que realmente pasó. Es sobre entender que en esta era digital, donde todo queda grabado y documentado, mentir sobre los hechos te puede explotar en la cara en cualquier momento. Y fíjate que todo este conflicto también habla de algo más grande, el cambio en la dinámica de poder entre los famosos y los medios tradicionales. Antes, los medios tenían todo el poder. Si un programa de televisión o una revista importante decidían no cubrirte, básicamente desaparecías del mapa. No tenías forma de llegar a tu audiencia sin pasar por esos filtros. Pero ahora, con las redes sociales, con TikTok, con Instagram, con la posibilidad de hacer lives de 6 horas donde cuentas tu versión sin cortes ni ediciones, los famosos tienen mucho más control. Pueden construir sus propias narrativas. Pueden hablarle directamente a sus fans sin necesidad de intermediarios. Pueden elegir qué medios tradicionales quieren visitar y cuáles no, porque ya no dependen completamente de ellos para mantener relevancia. Y eso es poderoso. Es un cambio fundamental en cómo funciona la industria. Pero también tiene sus peligros. Porque ese poder puede llevar a la arrogancia. Puede llevar a pensar que puedes reescribir la historia como te convenga, que puedes mentir o exagerar porque controlas el micrófono. Y ahí es donde figuras como Quique Galdiano siguen siendo importantes.
Porque los medios tradicionales, cuando los manejan profesionales de verdad, tienen algo que muchas veces las redes sociales no tienen: accountability, rendición de cuentas. Un periodista serio no puede simplemente decir lo que se le antoje sin pruebas. Tiene que respaldar sus afirmaciones. Tiene que ser consistente con los hechos. Y si miente o exagera, otros medios y otros periodistas lo van a llamar a cuentas. En cambio, en un live de 6 horas en tu propia plataforma, puedes decir básicamente lo que quieras. Puedes pintar la historia de la forma que más te favorezca. Y tus fans, que ya te siguen porque te quieren, van a creer tu versión sin cuestionarla mucho. Es una cámara de eco. Por eso es tan importante que existan voces como la de Quique que salgan a decir: esperen, esa no es toda la historia, déjenme contarles qué pasó realmente. Y volviendo al tema de la Bea y el maltrato animal, porque ese es otro ejemplo perfecto de cómo las narrativas se construyen y se deconstruyen en tiempo real. Cuando salieron los videos de la Bea empujando a los cerditos con el pie y haciendo caras de asco, la reacción en redes fue inmediata y brutal. La cancelación fue masiva. Hashtags pidiendo que la sacaran del programa, acusaciones de maltrato animal, organizaciones protectoras de animales manifestándose. Fue un escándalo enorme. La Bea salió a defenderse diciendo que nunca fue con dolo, que jamás maltrataría a un animal, que solo estaba tratando de cuidar el área donde no podían estar. Y técnicamente, lo que ella dice puede ser cierto. Puede ser que genuinamente no tuviera intención de lastimarlos. Puede ser que su forma de moverlos con el pie no les causara daño físico real. Pero el problema no es solo lo que haces, es cómo lo haces y cómo se ve. En un reality show donde todo está siendo grabado las 24 horas, la percepción es realidad. No importa tanto cuál era tu intención interna, importa cómo se ve tu acción en cámara. Y en cámara se veía mal. Se veía como falta de respeto hacia los animales. Se veía como que no tenían ningún cariño o consideración por esos seres vivos que eran parte integral del concepto del programa. Y cuando además le sumas los comentarios verbales, Teo diciendo que odiaba a los cerdos, las caras de asco constantes, toda esa actitud negativa hacia los animales, la narrativa que la audiencia construyó fue clara: estos granjeros no respetan a los animales. Y la Bea puede argumentar todo lo que quiera sobre contexto y sobre que fue sacado de proporción. Pero hay un video. Hay evidencia visual. Y por más explicaciones que des después, es muy difícil borrar la primera impresión que causó ese material. Es como cuando un político es grabado diciendo algo controversial y luego sale a decir que lo sacaron de contexto. Puede ser verdad que el contexto completo matizaba lo que dijo, pero el daño ya está hecho. La imagen ya se formó en la mente del público. Lo interesante es que los fans de la Bea la defendieron con mucha fuerza. Argumentaban que la gente que nunca ha vivido en un rancho o una granja no entiende cómo es realmente trabajar con animales grandes. Que a veces sí tienes que empujarlos físicamente porque no se mueven de otra forma. Que no puedes estar cargando cerdos de 50 o 60 kilos cada vez que necesitas que se muevan de un lugar a otro. Y esos argumentos también tienen validez. Hay una diferencia entre cómo la gente urbana, que solo ve animales en parques o como mascotas, percibe el trato hacia animales de granja versus cómo la gente que realmente trabaja con esos animales los maneja día a día. Pero incluso aceptando todo eso, sigue habiendo una línea entre manejo necesario y falta de respeto. Sigue habiendo una diferencia entre ser firme con un animal porque necesitas que se mueva y tratarlo como si fuera un estorbo asqueroso. Y esa línea fue la que mucha gente sintió que la Bea y Teo cruzaron. No era solo el acto físico de empujarlos, era la actitud completa. Era la combinación de acciones y palabras que pintaba un cuadro de desprecio hacia esos animales. Y esto conecta con un tema más amplio sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas cuando participan en este tipo de programas. Porque la Granja VIP, igual que la Casa de los Famosos, no es solo entretenimiento. Es también una plataforma que moldea opiniones, que influye en cómo la gente ve ciertos temas. Si los granjeros más populares muestran una actitud de desprecio hacia los animales, eso normaliza ese tipo de comportamiento. Especialmente entre audiencias jóvenes que los ven como modelos a seguir. Entonces sí importa cómo te comportas. Si tiene consecuencias que vayan más allá de si ganas o pierdes el reality. Tienes una responsabilidad social, te guste o no, porque aceptaste ser figura pública.
Aceptaste que millones de personas te iban a estar viendo y que tu comportamiento iba a tener impacto en cómo ellas perciben el mundo. Y ahora, para cerrar este análisis completo, quiero volver al punto que hizo Wendy Guevara sobre la burrita burrona porque ahí hay una lección que aplica a todo este panorama. Wendy dijo que la burrita cae bien con la máscara, pero Momo sin la máscara es fea, cae mal y es pesada. Y más allá de si eso es literalmente cierto o es la percepción de Wendy, lo que esa afirmación revela es algo fundamental sobre la industria del entretenimiento, la diferencia entre el personaje y la persona. Muchos artistas construyen personajes que son muy diferentes a quienes son en la vida real. Y eso está bien. Es parte del arte, parte del performance. El problema surge cuando la gente empieza a confundir al personaje con la persona, o cuando la persona quiere los beneficios del personaje sin tener que mantener la coherencia. Momo puede ser increíble dándole vida a la burrita burrona. Puede tener un timing cómico perfecto, una energía contagiosa, puede hacer que ese personaje funcione de forma mágica. Pero si como persona es difícil de tratar, si genera conflictos, si no sabe manejar las relaciones profesionales fuera del personaje, eventualmente eso va a explotar. Y eso es exactamente lo que pasó. El éxito de la burrita burrona llegó a un punto donde Momo empezó a sentir que ella era tan importante como el personaje mismo. Que sin ella, la burrita no podía existir. Y técnicamente tiene razón en que su aportación fue crucial. Pero Terry Lenz también tiene razón en que el concepto, la creación original, la inversión inicial, todo eso fue de él. Es un conflicto clásico de Creative Partnership que se rompe cuando las partes no logran ponerse de acuerdo en cómo dividir el crédito y los beneficios. Lo mismo pasa con César y Teo versus los medios. Ellos quieren controlar completamente su narrativa, quieren decidir dónde aparecen y dónde no, quieren poder contar su versión sin preguntas difíciles. Y los medios como Escándalo dicen, no, así no funciona esto. Si ustedes nos cierran la puerta cuando los necesitamos, nosotros también podemos cerrarla cuando ustedes nos necesitan. Es un choque de expectativas y de poder. Y al final, ¿quién tiene razón? Probablemente ambos tienen parte de razón. César y Teo tienen derecho a elegir dónde dan entrevistas. Tienen derecho a sentir que ciertos medios no los han tratado justamente. Pero Escándalo también tiene derecho a decidir a quién cubrir basándose en reciprocidad profesional. Tiene derecho a no darle espacio a alguien que le cerró la puerta antes. Ninguna de las dos posiciones es objetivamente incorrecta. Es simplemente cómo funciona la industria. Lo problemático es la mentira. Lo problemático es que César salga a decir que él rechazó a Escándalo cuando la realidad es que fue al revés. Porque ahí sí estás manipulando los hechos. Ahí sí estás construyendo una narrativa falsa para hacerte ver mejor de lo que realmente fue la situación. Y cuando alguien como Quique sale a corregir el registro con hechos verificables, ahí es donde tu credibilidad se va al piso. La lección aquí para cualquier persona que quiera entrar al mundo del entretenimiento, o para la audiencia que consume este contenido, es simple: siempre hay más de una versión de cada historia. Siempre hay contexto que no se ve en el momento. Siempre hay intereses personales y profesionales que influyen en cómo cada parte cuenta lo que pasó. Por eso es tan importante escuchar múltiples fuentes, cuestionar las narrativas, buscar evidencia, y no dejarse llevar solo por la versión que te cuenta tu figura favorita en su propio espacio controlado. ¿Significa eso que Quique Galdiano está siendo completamente objetivo y honesto? No necesariamente. Él también tiene su agenda, su perspectiva, posiblemente sus rencores personales que vienen de aquellos comentarios feos que Pepe y Teo hicieron sobre su relación con Galo Bertín. Pero al menos está poniendo los hechos sobre la mesa de una forma que puede ser verificada. Está diciendo, esto es lo que pasó en este orden, por estas razones, con estas consecuencias. Y eso es más de lo que César está haciendo al simplemente decir yo decidí no ir sin explicar todo el contexto que llevó a esa situación. Y para cerrar, porque ya llevamos un análisis profundo de todo este escándalo que ha mantenido a la farándula mexicana en vilo, la pregunta que queda es, ¿qué sigue? ¿Cómo se resuelven estos conflictos? En el caso de la burrita burrona, probablemente terminen en algún tipo de arreglo legal o simplemente cada quien seguirá su camino. Terry Lenz buscará otro intérprete, Momo tratará de construir su carrera independiente.
Y el tiempo dirá si el personaje puede sobrevivir sin la voz original o si Momo puede tener éxito sin el respaldo del personaje que la hizo famosa. En el caso de César, Teo y Escándalo, probablemente sigan en este toma y daca de declaraciones y contradeclaraciones por un tiempo. Hasta que otro escándalo más grande capture la atención del público y este quede en el olvido. Así funciona el ciclo de la farándula. Hoy eres el tema del momento, mañana ya nadie se acuerda porque hay algo nuevo y más explosivo que cubrir. Pero lo que queda, lo que permanece después de que el chisme específico se olvida, son las lecciones sobre cómo manejar tu carrera pública, cómo relacionarte con los medios, cómo ser honesto con tu audiencia y cómo aceptar las consecuencias de tus decisiones sin tratar de reescribir la historia a tu favor. Esas lecciones aplican no solo a los famosos involucrados en estos escándalos específicos, sino a cualquier persona que esté construyendo una presencia pública en esta era digital. Así que ahí lo tienen completo. El verdadero agarrón de César Doroteo con el conductor de La Granja VIP, con todo el contexto que los medios amarillistas no te cuentan, con todas las capas de este conflicto que va mucho más allá de un simple intercambio de acusaciones. Porque al final, el mejor entretenimiento no es solo el chisme superficial, es entender por qué la gente hace lo que hace, cuáles son los intereses en juego, y cómo todas estas historias están conectadas en el complejo mundo del espectáculo mexicano. Y si este análisis te sirvió para ver más allá de los titulares sensacionalistas, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa las notificaciones, y nos vemos en el próximo escándalo que seguramente no tardará en explotar.